Pues hola, soy Paula Falcón, como bien han dicho, y lo primero quería agradecer al Espacio Violeta por cedernos este espacio para hablar sobre la perspectiva de género en la universidad. Aquí estamos presentes tanto estudiantado como profesorado para ponernos esas gafas violetas, como bien se dice, para mirar la universidad. Todo esto viene dado al 8M, que es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es que cada una se pudiera presentar cuando quieran. Pues buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Miriam del Mar Cruz Sosa, personal docente investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Departamento de Educación de esta universidad, y originalmente mis estudios son de educación social también. Las líneas de investigación básicas en las que estoy centrada son familia y menores y todo lo que tiene que ver con la promoción de competencias parentales en todas aquellas figuras que ejercen el rol parental en contextos familiares. Le doy la palabra a alguna de mis otras compañeras. Ok, bueno, yo me llamo Ana, estoy actualmente estudiando Ingeniería Informática. Realmente no tengo mucho más que decir acerca de mí, solo espero aportar a esta mesa redonda el día de hoy. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Yaisa Gómez Llanes, soy investigadora del proyecto europeo Athena. Mis líneas de investigación son sobre igualdad. Mi formación de base es ciencias jurídicas, soy licenciada en Derecho, pero mis investigaciones no se centran solo en este ámbito jurídico, sino también del ámbito social y desde estos estudios de género. Bueno, pues quisiera agradecerles su presencia y su motivación ante esta mesa redonda y me gustaría ir comenzando con las cuestiones que vamos a tratar. Bueno, la primera cuestión es ¿qué les motivó a elegir su campo de estudio o investigación? Bueno, pues ya que estoy. Ok, en lo personal no creo que tenga ninguna motivación así muy profunda con respecto a la carrera que elegí, respecto al grado que elegí, que es Ingeniería Informática. Simplemente desde que era muy pequeña sentía atracción por ese mundo, por la tecnología, por lo rápido que avanzaba. Aunque sí es verdad que también le puedo atribuir cierta parte de culpa a conductas machistas en mi familia, ya que se me ha reprimido de una manera o de otra en mis libertades, por así decirlo. Y claro, al fin y al cabo, si bien es verdad que me interesaban otros campos de la ciencia, al final me decidí por la ingeniería informática, dada su proyección internacional y dado que me daría la mayor libertad económica para poder independizarme antes y poder, por así decirlo, sentir lo que es hacer lo que quiero, cuando quiero, etc. Entonces diría que esa sería la razón. Pues en mi caso en particular siempre he tenido claro desde muy pequeña que quería orientarme hacia un contexto de trabajo social y comunitario. Inicialmente pensaba en lo que tenía que ver con magisterio, no sé si vinculado a todo el perfil de mujeres que estaba pues detrás de lo que era la acción formativa nuestra en el contexto académico formal. Pero a medida que fui creciendo y que fui participando más activamente en contextos de desarrollo comunitario y participación ciudadana del contexto del municipio en el que yo estaba creciendo, se me fue despertando más esa necesidad de vocación de ayuda, de estar más activa en la sociedad y en la comunidad. Y a partir de ahí se despertaron ciertos intereses por la psicología y con apoyo y orientación desde el instituto donde estaba cursando mis estudios, pues fui centrándome más en lo que era la educación social vinculado a la vocación que yo tenía y a lo que realmente estaba manifestando como necesidad de cara a desarrollarme profesionalmente. Sí que es cierto que una vez que estudié educación social siempre tuve muy claro que la especialización que yo quería era familia. Profundizar en el contexto de la familia. Probablemente porque en mi propia familia estaban sucediendo ciertas circunstancias propias del desarrollo natural y la evolución propia de la familia que yo necesitaba, por un lado, conocer los motivos de por qué estas cosas estaban sucediendo y por otro lado, reconocer aquellos apoyos o recursos en los que pudiéramos apoyarnos y contar con ellos para fortalecer nuestra unidad familiar, sin que nos consideráramos una familia en situación de vulnerabilidad o riesgo social. Porque sí que es cierto
que yo analizaba, ¿no? Pues una familia ante esta situación o estos factores de riesgo claramente se dirigen a estos recursos de apoyo comunitario que están muy bien definidos para poder pedir ayuda, pero yo no consideraba, ni mi familia se consideraba en ese caso, en una situación de ese riesgo tan extremo o de circunstancias sociales más vulnerables o con dificultades, pero aún así necesitábamos tener apoyos que no sabíamos dónde buscar. Entonces, creo que esa parte descubrió en mí una necesidad de ayuda y una vocación más especializada en el contexto de familia que me orientó hacia pues especializarme en lo que tiene que ver con todo lo que es la familia y menores en este caso. Entonces desde ahí yo creo que surge pues mi interés fundamental en la rama de estudio que he ido después formando. Yaisa. Muchas gracias. En mi caso, yo, como les comentaba, mi formación de origen es la licenciatura en Derecho, y la verdad es que ya desde que empecé la carrera les confieso que no era mi vocación. Lo que pasa que, bueno, por circunstancias de la vida, a veces una no tiene toda la información disponible cuando tiene que elegir una carrera, y entonces en mi caso pues empecé Derecho, pero siempre tuve una vocación claramente dirigida hacia las ciencias sociales. Mis intereses estaban más en el ámbito de la educación social, trabajo social, la sociología, psicología, pero no fue así. Entonces, Derecho, yo me daba cuenta de que la rama que más me interesaba dentro del Derecho era todo lo referido a la familia, precisamente por eso, porque me permitía estar un poquito en el campo que más me interesaba. Y entonces, a raíz de esa situación, la verdad es que tuve la gran suerte de encontrarme con el máster de mediación e intervención familiar de nuestra universidad, que es un máster que a mí me abrió un mundo tremendo, porque bueno, me ayudó a ver todas las salidas que yo podría tener. Y a raíz de ahí es cuando empecé a trabajar más profesionalmente, ya desde la formación, en el ámbito de la igualdad. Porque aunque era un tema que siempre me había interesado, en aquel momento, yo ya estudié hace bastante, no estaba tan extendido lo que son los estudios de género, no era tan sencillo, no lo estudiabas de manera separada, sino más bien eran materias muy relacionadas, en este caso, pues eso, con educación social, trabajo social, pero no desde otro ámbito del conocimiento. Entonces, posteriormente, a raíz de este máster de mediación, las cosas se fueron desarrollando de esa forma, y fue cuando me empecé a formar de manera específica en el ámbito de la igualdad. Y desde entonces, pues, me di cuenta de que esa, sin duda alguna, era mi rama, y es en lo que me he ido especializando y en donde tengo la suerte de trabajar, porque, como les digo, este proyecto en el que estoy como investigadora es un proyecto que trabaja en concreto sobre los planes de igualdad. Entonces he tenido la suerte de poder continuar en donde yo quería. Pues muchas gracias por sus aportaciones. Esta es una pequeña muestra de cómo mujeres han dejado estereotipos antiguos de estar en casa y cuidar hijos simplemente, y vemos cómo mujeres fuertes han podido alcanzar su nivel de estudio gracias a ellas mismas y a su entorno. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta, y es que ¿han encontrado algún obstáculo específico por el hecho de ser mujer en la universidad o en su ámbito de investigación? ¿Algún obstáculo que hayan visto? Vale. Me lanzo yo entonces. La verdad es que no. La verdad es que les confieso que por lo menos mi experiencia en el ámbito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha sido muy positiva en ese sentido. También es verdad que, como les digo, al yo trabajar en el ámbito de la igualdad, la verdad es que la mayoría de mis compañeras especialistas en este tema son mujeres. Entonces, bueno, es una situación pues diferente a lo mejor a otras ramas del conocimiento, como puede ser, por ejemplo, la ingeniería, la arquitectura, que es más propia quizás de hombres que de mujeres. Ahora ya no tanto, pero tradicionalmente quizás se ha enfocado más hacia ese lado. Entonces, en mi caso, la verdad es que por el momento tengo la suerte de decir que no he tenido ninguna mala experiencia. Vale. Coincido con Yaisa en absoluto. Para nada he notado ningún obstaculizador, ninguna dificultad por mi condición de ser mujer, pero ni en este contexto universitario, ni en la Universidad de Miño, que estuve con un intercambio con respecto al doctorado, ni en la Universidad de La Laguna tampoco, o sea, que también he estado cursando allí todo lo que tiene que ver con la parte más de investigación relacionada con el doctorado. En absoluto he notado ninguna diferenciación, ni ningún trato especial tampoco por condición de mujer, sino igualitario en absoluto en relación a cualquier otro alumno o alumna de
de las instituciones en las que he estado a nivel académico. Ok, bueno, yo por mi parte diría que tampoco he experimentado ningún obstáculo como tal en el sentido literal de la palabra a la hora de avanzar en mis estudios, ya sea a la hora de los profesores evaluarme a mí como estudiante o bien simplemente las relaciones con otros compañeros, en clase o con amigos, lo que sea. Lo que sí he notado es verdad que si bien no se considera un obstáculo, han sido muchas cuestiones sobre cómo me visto, cómo me maquillo, también mi manera de hablar, incluso algunas veces, y sorprendentemente viene más de los estudiantes, y es por eso que también a mí me ha dejado un poco sorprendida que las mujeres que tienen más experiencia que yo en la vida en esta mesa el día de hoy no hayan tenido como mega obstáculos, o a lo mejor simplemente no lo han especificado ahora mismo. Pero sí es verdad que considero que es una pena, pero las generaciones que están viniendo estos últimos años en la universidad cada vez se están viendo un poco más influenciadas por ciertas personas en las redes sociales que intentan implantar una especie de mentalidad retrógrada que a día de hoy no está favoreciendo precisamente a la convivencia, como por así decirlo. También es verdad que yo estoy en un grado en el cual aproximadamente el 80% son hombres, son personas de género masculino. Entonces, claro, sería más normal encontrarme con personas que no comprendan este tipo de cosas. Y igualmente muchas veces cuando intentas enfrentarlos dicen son bromas, son bromas, son bromas. Pero claro, ¿quién dibuja la línea de la broma? La persona que es víctima de, por ejemplo, cualquier tipo de micromachismo o el grupo como tal. Porque, como siempre se dice, el grupo domina por sobre un individuo. Entonces, no sé, yo como tal considero que los profesores me han tratado estupendamente, también por lo general nadie nunca me ha tratado al menos por el simple hecho de ser mujer, pero también es verdad que todavía faltaría un poquito, en mi humilde opinión, para que se nos trate a todos y a todas por igual. La verdad es que con lo de las nuevas generaciones es un tema que me gustaría tratar desde el Consejo, porque la verdad es que se está viendo una gran diferencia. Y considero que es un tema importante y súper interesante, en verdad. Y estaría muy bien tocarlo. Bueno, continuamos con la siguiente. ¿Cómo ha cambiado el papel de la mujer en la investigación y en la universidad en los últimos años? ¿Alguien que quiera comenzar? Vale. Diría que como tal yo no tengo experiencia en lo que es el campo de la investigación porque todavía estoy en una etapa muy temprana en mis estudios universitarios y tampoco he tenido mucho contacto con personas que estén investigando algo interesante. No es que me haya informado en demasía, pero sí es verdad que, por ejemplo, tengo una hermana que estudia en la USAL, en la Universidad de Salamanca, que justamente este año va a acabar la carrera y realmente me impresiona ver su TFG, todo lo que ha logrado, etc. Porque mayormente cuando uno lee cosas interesantes suele ser escrito por una persona de género masculino. Entonces, claro, ver a una persona tan cercana a mí lograr algo tan grande me enorgullece y me hace pensar en que, obviamente, si mi hermana puede, todo el mundo puede. O sea, para mí todos y todas pueden llegar a ser el ídolo de alguien, ya sea poco o mucho, depende de cada quien. Entonces, como tal, ¿cómo ha cambiado el papel de la mujer en la investigación? No lo sabría decir. Yo lo único que sé es que se le está dando más reconocimiento, se está dando más visión, con más proyección a las mujeres en el mundo de la ciencia, en cualquier campo realmente que se estudie. Y en la universidad, pues diría que estoy notando a muchas más mujeres en ingeniería informática estos últimos años también, lo cual me alegra muchísimo porque eso significa que más o menos los intereses van cambiando y van realmente enfocados a quién es cada persona por dentro y no tanto por qué me han inculcado a hacer en la vida. Diría que eso es más o menos todo lo que tengo que decir.
Pues yo considero que, al igual que en otros campos profesionales, en la universidad el papel de la mujer cada vez pues está más presente y hay una evolución en cuanto a las líneas de estudio, de investigación o de dedicación. Cada vez tenemos más mujeres presentes en el campo de la medicina, de las ingenierías, de las arquitecturas, y no tanto en aquellas relacionadas con el cuidado y la educación, como puede ser la enfermería, el magisterio, aunque sí que es cierto que en áreas como psicología, el magisterio sigue habiendo un alto porcentaje de mujeres. Cada vez también está presente en otras que estaban más vinculadas al género masculino. En cuanto a la investigación, también considero que se le está dando un reconocimiento al papel de la mujer, se le están ofreciendo oportunidades para liderar proyectos de investigación y no estar solamente como acompañantes en procesos de avance dentro de proyectos, sino como líderes de los mismos y con capacidad de tomar decisiones, de apostar por otro tipo de acciones y por un futuro prometedor, teniendo presente ese enfoque de género y con una mujer al frente de proyectos de investigación, lo cual eso marca un efecto diferenciador con respecto a años anteriores, ¿no? Con lo cual creo que en ese sentido es positivo y algo tiene que estar cambiando a nivel social y dentro de la propia academia para permitir esta visibilidad de las mujeres en esferas superiores dentro del mundo académico. Yaisa, no se te escucha. Disculpen, silencié el micrófono por precaución, perdón. Que les comentaba que yo creo que las cosas en la universidad poco a poco van cambiando. Yo en concreto la verdad es que me gustaría centrar mi respuesta en el contexto de la ULPGC porque es en el que más conozco y, como les digo, al trabajar en temas de planes de igualdad dentro de la universidad, pues es a lo mejor de lo que les puedo decir más datos. Creo que en líneas generales vamos mejorando muchísimo en el ámbito de la investigación, pero también creo que nos queda mucho trabajo por delante. Creo que los puestos altos siguen estando ocupados por hombres. Creo que las mujeres nos vamos abriendo paso, pero todavía son muchos los IP, investigadores principales de los proyectos, que son varones. Y, por ejemplo, pues bueno, eso es un problema porque, como muchos saben, pues ser IP en un proyecto es la clave para poder avanzar en la carrera investigadora y académica. Después también, por supuesto, que la presencia de las mujeres como personal del PDI es muy fuerte, pero vemos cómo se produce un poquito como el efecto pirámide, ¿no? Que a medida que vamos subiendo en los puestos altos, vemos cómo las mujeres, el número de mujeres desciende, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de quizá mujeres catedráticas, siguen siendo un porcentaje muy bajo frente a los hombres. Y con esto no quiero pintar en absoluto un escenario pesimista, porque además en concreto creo que nuestra universidad está trabajando muy duro y muy fuerte para cambiar esta situación, y por eso la verdad es que creo que esto será una cuestión de tiempo, porque de verdad que creo que se están focalizando muchísimo los esfuerzos en paliar esta situación, pero creo que hoy nos queda un poquito de tiempo por delante para continuar en esta lucha y que veamos grandes cambios en este sentido. Vale, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Ahora vengo con una pregunta que me gustaría que las personas de la universidad pues mantuvieran sus oídos bien abiertos, porque esto es fundamental para poder conseguir una vida universitaria igualitaria. Entonces, quería comenzar con la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden las universidades, sobre todo la ULPGC, contribuir a una sociedad más igualitaria, tanto a nivel estudiantado como a nivel social? Porque, como sabemos, la universidad también tiene un impacto social en nuestra sociedad canaria. Pues yo creo que tiene que abogar por propuestas de apertura de la universidad a la comunidad en sí misma. Muchas veces cuando nos dirigimos a la comunidad y hablamos de universidad tienen cierto respeto, reparo, sobre todo en aquellas personas con niveles educativos quizás inferiores a lo que es el contexto universitario, y es como algo muy lejano a mí. No se acercan ni siquiera a poder leer un espacio en la biblioteca, que hay un espacio dedicado a la lectura, abierta a la comunidad, especialmente a los universitarios, pero cualquier persona pudiera venir a consultar y
profundizar en los archivos de la biblioteca, y es como algo muy lejano, reticente. Para mí es una institución como cerrada, ¿no? Sería una cuestión de educación comunitaria al final, de darles a conocer la posibilidad de acceder, pero también de la universidad por mostrar esa apertura a otras áreas sociales que no sean las puramente académicas o el alumnado en sí mismo que está vinculado a la universidad. Por ahora, en el inicio de este debate, es lo que se me ocurre como propuesta. No sé si alguna compañera tiene alguna propuesta alternativa y podamos ir complementándonos a lo mejor. Sí. Bueno, pues yo creo que el mayor aporte que puede hacer, uno de los mayores aportes que puede hacer la universidad, educación y educación. Creo muchísimo en que la base del cambio y la base de la igualdad viene desde la educación, y creo que en la universidad tenemos un foro maravilloso para que todos nuestros y nuestras estudiantes salgan con una conciencia de la igualdad que puedan transferir a su ámbito profesional, ya continúen con su carrera como en la investigación o en la academia o en puestos profesionales diversos, en la empresa privada o en la empresa pública. Pero si sacamos gente de la universidad con muchísima formación en igualdad, con muchísima conciencia y con unos principios bien arraigados, yo creo que ese sería un germen muy bueno que la universidad puede poner para que haya estos cambios en la sociedad. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Yaiza porque, o sea, ella misma lo ha dicho, lo ha indicado, pero también considero que muchas veces la sociedad a día de hoy, sobre todo los hombres, que también algunas mujeres incluso últimamente se han visto en las redes sociales, se ven muy reacias a aceptar el feminismo por lo que es buscar la igualdad, la equidad, y le buscan el extremismo propiamente. Eso de no, es que hoy en día las mujeres tenemos más privilegios que los hombres, no sé qué, Y claro, y les tienes que sacar ejemplos propiamente de su hipocresía en muchos de los casos. Porque, por ejemplo, o sea, muchos dicen, no, es que a lo mejor hay más, de hecho, incluso salen con cosas tales como que la mayoría de las violaciones declaradas son falsas, cuando esto obviamente es mentira. Y de hecho, el 90% de los hombres que ha cometido cualquier tipo de acoso o abuso sexual no va a pasar un solo día en la cárcel. Entonces, a día de hoy todavía estas cosas siguen pasando. Y considero que, como Yaiza dijo, la educación es esencial, pero también es verdad que a día de hoy la gente suele ser bastante irascible cuando se la saca de su zona de confort, que es su mentalidad cerrada. Hay que intentar explicar con ejemplos, digamos que poner la educación como de calidad, pero también muy fácil de entender, y como poniendo casos reales sobre la mesa. También porque considero que muchas veces cuando yo hablo con mis compañeros sobre el verdadero significado del feminismo, el por qué todavía sigue siendo necesario y nos queda mucho más de lo que algunos piensan, y claro, luego les pones, vale, si tú haces esto y luego una mujer hace esto, mujer mal, hombre bien, ¿por qué? Y luego dicen, es verdad, parecerá un poco extremista o a lo mejor igual demasiado de mi parte, pero considero que también hay que facilitar esa educación para que todos la entendamos y realmente logramos ver lo que hacemos bien o mal, y no sé, considero que ese es el tipo de enfoque como más amistoso para personas que han crecido en un entorno como diferente al que queremos lograr, realmente puedan entenderlo. Pues muchas gracias. Continuamos con la última pregunta, ¿vale? Que esta es un poco más personal. Y quería preguntarles qué consejo le darían a la juventud de ahora, sobre todo mujeres, que quieren dedicarse a la investigación o a la academia, y pues que si estereotipos, que si tienen obstáculos y consideran que no pueden acceder a la universidad por esos estereotipos creados hacia su género. Pues yo les diría que escuchen realmente qué es lo que quieren, cuáles son sus necesidades reales para su desarrollo personal, social y profesional,
y que intenten apoyarse en colectivos similares, sobre todo en historias de superación y de alcanzar aquello que pretendía, que las hay, cada vez somos más las mujeres que alcanzamos aquello que queremos por nuestras propias capacidades, y que piensen en que ese futuro es posible. Con más o con menos dificultades dependerá no solo de su contexto social y de las dificultades vinculadas a su cuestión de género, sino a otros elementos que podrán haber soluciones posibles para facilitarle el acceso y la continuidad y permanencia hacia la lucha de sus objetivos personales. Todo es posible, es lo que yo les diría, y que si tienen claro hacia dónde se quieren dirigir, formas hay de llegar en la actualidad. ¿Eso supondrá enfrentarse a determinados miedos, circunstancias y dificultades? Probablemente, pero forma parte del proceso y le aportará muchísimo también a su desarrollo personal. Eso sería, pues, mi aportación. Cierto es. Si quiere Yaisa o... Yo estoy de acuerdo con la compañera, que es una carrera muy dura, es una carrera difícil, pero también llena de grandes satisfacciones y de grandes premios, que a veces no se saben ver al principio, llegan un poquito más a la mitad final, cuando ya parece que llevas la lengua afuera y no puedes más, entonces es cuando ves que las cosas empiezan a dar los frutos. Así que comparto con mi compañera exactamente eso, es decir, que aguanten un poquito los palos duros, porque forman parte de esta carrera, y que desde luego nadie entra en la carrera investigadora o académica pensando que es un camino sencillo y que solo va a depender de un factor. Por desgracia, los factores socioculturales, económicos son muy relevantes para poder continuar en la carrera investigadora. Creo que a veces hay personas que van a tener unas dificultades mucho mayores que otras personas, por lo que comento, porque pues no será lo mismo estar en una carrera investigadora con una beca que te permita estar contratada, a cuando tienes que tener un trabajo que no es tu carrera investigadora y tener que compatibilizar ambas esferas. Pero bueno, sobre todo les animaría a que probaran, a que se den el lujo a probar, porque en esta vida a veces hay que probar para saber lo que sí, para saber lo que no. Si pruebas y sale mal, pues no pasa nada. La experiencia de la vida. Perfecto, si quieres añadir algo. Yo poco más, simplemente que escuchen a los demás siempre, pero nunca jamás dejen que os pisen ni os derrumben, o sea, hagan todo con cabeza, con cuidado, y básicamente que todo lo que uno o una se proponga a sí mismo lo puede lograr. Simplemente que no se dejen influenciar por cualquier cosa que le pueda decir otra persona, y que realmente en el fondo se sienta como una mentira, por así decirlo, ¿no? Sean fieles a sus ideales, continúen con lo que les gusta y no se dejen intimidar. Sigan adelante, poco más. Pues bueno, lo primero que quería es agradecerle su presencia, sobre todo, y sus aportaciones, que considero que es súper importante llegar a las personas nuestra visión de la universidad desde una perspectiva de género. Considero que es súper importante, así que gracias por estar aquí. Ahora quería dar un espacio para ver si alguien del público o incluso alguien de la mesa quisiera añadir algo. Este sería el momento. ¿Quiere añadir algo? Si quieres acercarte aquí para que salgas en la cámara, o si no, puedes hablar desde ahí. Pues desde ahí hablas. Vale, tengo una pregunta que ha comentado la compañera. Sobre todo, creo que es por culpa de las redes sociales y sobre todo tanto contenido que hay fuera de contexto, ¿vale? Entonces, sin incluir al colectivo LGTB, en la actualidad considero que hay un grupo de personas que tiene como una falta de identidad de género, o sea, como que no se ubica en ningún sitio. No estoy hablando de colectivo LGTB, pero me refiero a personas que no se consideran nada, y hay realmente una pérdida de identidad. Entonces, ¿cómo puede el feminismo abordar estos desafíos que sé que afectan al feminismo sin perder de vista su lucha histórica por los derechos de las mujeres? ¿Cómo consideran ustedes que se puede abordar? Quisiera antes clarificar, antes de intentar una respuesta. ¿Tú te refieres como específicamente a las personas no binarias de género fluido y ese tipo de cosas, o otra cosa que no tiene nada que ver? Sí, por ejemplo. Okay. O por lo menos las personas que dicen, no, un hombre que dice, no, es que yo prefiero ser mujer porque como mucho contenido fuera de contexto y que no abarca lo que quiere decir el feminismo, que parte de la igualdad, sino otras cosas que nos afectan como
afectan al feminismo pero que no tienen nada que ver. Ok, me parece una pregunta realmente interesante y de hecho yo en su día me lo preguntaba mucho también, sobre todo cuando hacía unos años, cuando más o menos se empezó como a haber un crecimiento de estas tendencias en las personas. Yo consigo, o sea, mi definición de mujer propiamente es una persona que honestamente, con honestidad desde el corazón, siente una afinidad con el género femenino, en plan, ya sea que desee tener sus órganos reproductivos o no, y aporte a lo que somos, o sea, aporte sororidad entre todas, todos, todes, como sea. Entonces, yo considero que realmente es una pregunta interesante, no me parece una mala pregunta, es simplemente que considero que hay veces en las que hace falta simplemente, si una persona no entiende algo, está bien. En plan, no hace falta que uno entienda al otro siempre y cuando haya respeto. Si una persona no es dañina y realmente aporta cosas positivas, aporta crecimiento a una comunidad, está bien, siempre y cuando no se falte el respeto entre nosotros. Pero claro, luego entramos ya luego en el dilema moral de no es una falta de respeto el simple hecho de ir cambiando de un lado para otro, etcétera, pero yo ya ahí preferiría no meterme porque yo honestamente no le doy muchas vueltas. O sea, considero que una persona tiene que ser feliz y si no le hace daño a nadie es suficiente. Yo sé que soy la que hace las preguntas, pero si me permiten añadir algo. A ver, no sé si yo estoy entendiendo bien. ¿Te refieres al movimiento feminista? Normalmente va a igualdad entre hombres y mujeres, dejando un poco fuera lo que viene siendo las personas no binarias, género fluido, todo. Vale, yo entiendo, para mí el feminismo es igualdad entre todas las personas. Yo, persona, Paula. Es decir, me da igual que te consideres no binaria, me da igual que te consideres hombre, me da igual que te consideres mujer, me da igual lo que te consideres. Para mí, mi objetivo es conseguir la igualdad de todas las personas. Considero que el feminismo debería y es un movimiento que debe fundamentarse en igualdad de todas las personas. Me da igual lo que seas, me da igual lo que sientes, no me da igual en el sentido que no sea importante. Me refiero a ante la igualdad, ante esa equidad. Sí es cierto que a nivel histórico sabemos que normalmente nos dividimos en dos géneros, que es el masculino y el femenino. A nivel historia, la mujer siempre ha sido infravalorada en cuanto al hombre. Por eso, la lucha que el feminismo más, entiendo, ¿vale? Esto ya, más llama y más defiende es que la mujer tenga esas mismas oportunidades, esos mismos derechos que los hombres han tenido durante hoy y todos los años pasados. Entonces, sí, el feminismo la verdad es que realmente se centra más en la mujer que tenga los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Sin embargo, como sabemos, el feminismo tiene diferentes corrientes. Algunas apoyan unas cosas más que otras, otra corriente apoya esto más que otro. Que yo considero que todas las corrientes se deberían de juntar para conseguir un feminismo real. Pues sí. Pero es cierto que esa temática de, de ser no binario, género fluido y demás, sí que está dentro del feminismo. Sin embargo, no tiene la misma voz que lo han tenido la lucha por la igualdad de hombres y mujeres. No significa que no sea importante, simplemente es que no se ha nombrado tanto. Que se debería de nombrar, se debería de luchar más y sería fantástico que esté en boca de todos, que también existen este tipo de personas y demás. Efectivamente, evidentemente necesitamos una igualdad de personas, no de géneros. Pero la vida ha sido así y es verdad que ni siquiera hemos conseguido la igualdad entre el hombre y la mujer completamente, pues ha sido complicado darle voz a esa salida también de personas no binarias. ¿Es necesario? Sí. ¿Hay que hacerlo? También. No sé si te he respondido, pero si quieres añadir algo. No sé. ¿O alguna de mis compañeras? Pues
supongo que sí, que al fin y al cabo el feminismo como tal, la lucha de la mujer por conseguir la igualdad, pues tradicionalmente, dado que antaño se perseguían estas conductas, porque de siempre han existido personas transexuales, homosexuales, etc., lo que pasa es que se las castigaban. Entonces, claro, de manera tradicional el término feminismo como tal pues suele definir de esa manera, pero sí es verdad que a día de hoy podría intentar cambiarse por una rama, por otra. Entonces es básicamente lo que ha dicho mi compañera Paula. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho y me ha hecho reflexionar a mí también, así que agradecerlo también. Y en relación con las personas transexuales, yo sé que normalmente se dice mujer trans, hombre trans, pero para mí eres hombre y eres mujer. Lo que te consideres. Si te consideras mujer, eres mujer y ya entras en el movimiento de mujeres. Si eres hombre, entras en el movimiento de hombres. ¿Me explico? ¿Sabes? Que no haría esa diferenciación de yo soy mujer y tú eres mujer trans. Yo soy mujer y tú eres mujer. ¿Me explico? De hecho, algo bastante gracioso, que es una prueba muy sencilla para demostrar que sí existe cierto privilegio sobre cómo se le trata a los hombres y a las mujeres. Y es que, por ejemplo, cuando una persona transiciona a mujer, se suele compartir mucho por redes sociales lo típico de repente como que me empiezan a tratar peor, no sabía por qué era, y luego dicen, ah, claro, ahora soy mujer. Esto es como tratan a las mujeres. Personas que realmente lo han experimentado y lo han vivido en sus carnes y al fin y al cabo logran verlo tal y como es. Entonces, diré que hay muchísimos pequeños ejemplos que suman a una gran realidad por la cual seguimos luchando a día de hoy. Entonces, sí, no tengo mucho más que decir. Si alguien más quiere añadir, pues nada, vamos a dar finalizada esta mesa redonda. Repito, muchas gracias al Espacio Violeta por cedernos este espacio, muchas gracias por las ponentes y por el público también por estar aquí. Así que espero que tengan esta perspectiva de género en la universidad y que ahora vean las cosas con la gafa violeta que comentaba. Así que muchas gracias por estar aquí.